La noche de su muerte, fíjate tú que los dos guardias hoy se quedaron dormidos. Sí. Hoy las dos cámaras del pasillo fallaron. Y hoy, cuando fueron allí, el señor Epstein ya estaba desvivido. En los inicios ellos eran amigos, pero luego, en 1991, Ghislaine, tras el fallecimiento de su padre, se traslada a Estados Unidos. Allí inicia una relación con Jeffrey. ¿Y qué pasa aquí? O sea, aquí empieza... Mira, me froto la cara porque es insano hablar de esto, tío. Claro, es claro, muy loco. claro. Porque allí en esa isla hay imágenes de una capilla que tiene iconografía sumeria. Es decir, el propio Epstein tenía un templito sumerio y se dice que dentro había un ascensor que bajaba varios metros hasta unas salas de los horrores. Hay un vídeo de una declaración donde se escucha una grabación que dice literalmente que para el cumpleaños de Jeffrey, uno de sus amigos de estos magnates asquerosos sube en un avión a dos o tres niñas de 12 años, se las lleva a Nueva York como regalo. Porque se ha utilizado como arma política unas fotografías que hay de Donald Trump con Epstein, que no se sabe muy bien si, como ha ocurrido con Ana Obregón, como has dicho, es uno de sus tentáculos que llega a todas las influencias o hubo algo más. Mira, aquí la movida, el trato es que desde ese mismo día hasta el infinito, nunca más se le podía investigar ni a él ni a todas las personas que formaban parte del entramado. A cambio, Jeffrey se declararía culpable. En la Casa Blanca hay cuadros de todos los presidentes de Estados Unidos, menos uno. Uno que tuvieron que retirar, el de Bill Clinton, porque cuando saltó a los medios de comunicación toda la podredumbre de Jeffrey Epstein, Elon Musk se llevaba muy bien con Donald Trump, pero pasaron los meses y se han peleado. Y él lanza un tuit muy polémico diciendo: ¿por qué hay cero imputados, o sea, cero implicados? Hola a todos y bienvenidos a Gran Misterio Podcast. Hoy vamos a tratar uno de los temas más polémicos de todo Internet, el caso Epstein. Y lo vamos a hacer sin ningún tipo de tapujos. Vamos a hablar claro y también largo y tendido, a pesar de que siempre puede tener algún tipo de consecuencias hacerlo de esta forma. Tenemos con nosotros a nuestro amigo Xavi de 37 al cuadrado. ¿Qué tal estás, amigo? Iván, amigo, ¿qué tal? Un placer estar aquí de nuevo en tu espacio. Es verdad, hace mucho tiempo que estuvimos haciendo varios temas al respecto y ahora hemos vuelto porque este tema del caso Epstein es uno de los más desconocidos pero más peligrosos, ¿verdad, Xavi? Mira, solo te voy a decir una cosa. A mí parecerá una chorrada, pero no, yo creo que no lo es. Normalmente yo utilizo pues el ChatGPT para hacer guiones o juntármelos o apretármelos. Cuando ponía cosas de Epstein, no puedo, no me deja, fallo. A mí nunca me había fallado el ChatGPT por hablar de temas escabrosos hasta que llegó Epstein. Estudiando el tema, me he horrorizado, básicamente. Claro. Me he horrorizado. Así que, bueno, pues cuando tú me digas, empezamos a arrancar. No, claro, es que como bien has dicho, la temática de incorporar datos en ChatGPT que puedan estar en una base de datos de restringido es algo que pasa. Y no muchas veces, sino cuando buscas cosas peligrosas. Y peligrosas porque en este tema se implican altos funcionarios, personas dentro del gobierno, presidentes de los Estados Unidos. Políticos. Exacto. En una trama mundial, no solo se queda en Estados Unidos, donde se trafica con, bueno, niños, infantes y muchas otras cosas. Pero antes de empezar, Xavi, recuérdanos tus métodos de contacto, también tu canal de YouTube, para que la gente, cuando te escuche y quiera saber más, pues pueda encontrarte. Pues mira, mi canal es un canal también de, bueno, una mezcla de cosas, de vídeos, de podcast, de misterio y tal. 37 cuadrado en YouTube y en Instagram. Y ahí podréis ver todo lo que hago y
También tengo entrevistas pues interesantes, toco temas así turbios a veces, poco magufos a veces. Yo le doy a todo. Muy bien. A todo lo que me parezca interesante, al menos. Claro, bueno, es el camino del misterio, todos hemos hecho eso. Y también le recordamos a la gente que ya hicimos un programa aquí en Gran Misterio Podcast donde hablabas un poco de tus experiencias en la embajada porque estuviste como guardia de seguridad de Julian Assange, el dueño de Wikileaks. Sí, estuve en la embajada de Ecuador en Londres. Fue una empresa contratista española. Fuimos contratados por el gobierno de Ecuador por ese servicio especial, porque ahí estaba Julian Assange y su equipo y todo eso. Y de hecho ahí, justo en esa época, coincidió, que es lo que te comentaba fuera de cámaras, coincidió toda la desclasificación de los mails de John Podesta en la campaña de Hillary contra Donald Trump. Pero bueno, hay cosas muy turbias que luego desgranaremos. Si la gente quiere también ver ese programa, que sepáis que lo tenemos aquí en Gran Misterio Podcast. Vamos a empezar, Xavi, por el principio, por la parte, digamos, que desde fuera mucha gente no conoce y luego vamos a ir adentrándonos. Porque muchas personas no se han enterado de quién fue Jeffrey Epstein. Coméntanos, ¿quién fue este hombre y por qué se ha hecho o se hizo tan polémico? Mira, si quieres, te empiezo a desgranar un poco a quién era Jeffrey Epstein, ¿vale? Mucha gente cuando tiene en su cabeza a alguien poderoso, millonario, rico y tal, cree que le viene de casta, como de casta le viene al galgo, como se dice. Pero sorprendentemente, el caso de Jeffrey no es así. El señor Epstein nace en Brooklyn en 1953 en el seno de una familia humilde. Su padre era jardinero, su madre era ama de casa y a veces ella ayudaba en conserjería en un colegio público, quiero decir, era una familia normal, muy normal. Luego Jeffrey también tuvo un hermano menor. La cuestión es que Jeffrey era un niño especial, ya que cuando con apenas 5 años ya tocaba perfectamente el piano. Y de hecho estuvo en un certamen de música reconocido de allí de Nueva York. Ya miras tú, un niño con 5 años que toca el piano. Un poco extraño. Y es guay, ¿no? No sé, los padres están orgullosos. Claro. Dicho esto, claro, ahí ya te das a entender que Jeffrey pues era un niño especial. Tal. Total, que se gradúa con 16 años en el instituto. 16 años porque le pasan 2 cursos. Tenía cierto grado, era superdotado, se puede llamar así, o prácticamente se le daban muy bien las matemáticas, y entró a la universidad a estudiar física y matemáticas. Ah, era físico. Una mezcla, no lo sabía. Matemático y físico. O sea, debe ser una persona muy inteligente. Sí, pero mucho, ¿eh? Y la cuestión es que a mitad de carrera, sí, en el año 74, fíjate, ya empiezan a pasar cosas raras. El tipo, en el año 74, a mitad de carrera, abandona la carrera. Uy. Y hace un currículum muy raro. O sea, un currículum mintiendo, y lo presenta a la Dalton School. Para poneros en contexto, Dalton School era una escuela privada del más alto prestigio. O sea, allí yo no hubiera ido, básicamente. Claro. Allí iban altos cargos, hijos de actores de la farándula de Nueva York, altos cargos políticos. O sea, era la crème de la crème. Y sorpresivamente, un joven Jeffrey Epstein con 24 años entra allí sin tener la carrera como profesor de física y matemáticas. Es decir, estás diciendo que Epstein se inventó el currículum para entrar ahí e infiltrarse en la casta y en la élite. Fíjate, con apenas 22 años tenía el tipo. Estamos hablando del 74. Me recuerda a casos aquí en España como el pequeño Nicolás, pero a un nivel... Es que a medida... O sea, el pequeño Nicolás no la ha liado tanto, ni mucho menos. Pero los inicios, muy parecidos, ¿eh? Sí, sí. Que aquí mucha gente se ríe del pequeño Nicolás, pero el cabrón... Máquina. A ver, un paréntesis, no estamos comparando a Epstein no, con por favor, Nicolás. Que nos crucifican. No, simplemente el método de... Vamos a usar un poco urdir una mentirita. El tipo era muy elocuente.
tenía unas habilidades sociales increíbles. Ujú. El tipo sabía qué decir y cómo decirlo en el momento preciso. Sí. ¿Vale? Manipulador. Más adelante, sí, yo creo que sí. Tenía incluso rasgos. Era muy narcisista, por supuesto. Sí. Pero bueno, volviendo a la historia, Jeffrey empieza a tener. Bueno, empiezan a llegar quejas de las alumnas. Ya en la Dalton School. Y al director le empiezan a llegar quejas de que estaba filtrando demasiado. Había cruzado ya varias líneas con algunas alumnas. Y eso pues no gustó a la directiva. Vale. Evidentemente, la excusa que pusieron es que no tenía la carrera, lo descubrieron tarde y por eso lo echaron. Nunca salió a la luz que lo echaron por abusos a alumnas, porque era una escuela privada de mucho prestigio y eso no interesaba. Uh-huh. En el background de esto, también se dice que el director era un tipo que también tenía conexión con grandes fondos, con bancos y tal, y para ahorrarse un dinerillo en los salarios, buscaba perfiles como el de Epstein. Pobres listillos, sí. Pero pobres, no de bajos recursos, pero gente normal con mucha ambición y muy inteligente. Y por eso entró, dicen que por eso entró allí. No sabemos si es el caso de Epstein, pero hubo más casos en la Dalton School. La cuestión es que en el 76, cuando lo echan, tira un currículum, ¿vale?, a un grupo inmobiliario que se llama Bear Stearns. Bear Stearns era un grupo inmobiliario colosal, banco colosal, que básicamente se dedicaba a las inversiones y todo esto. El tipo en tan solo 4 años, porque él entró allí como agente inmobiliario, vendiendo bienes raíces y tal. En tan solo 4 años el loco tenía parte de la empresa. En el año 80-81, él ya era dueño de la empresa. O sea, que tenía una forma, no de manipular, pero de usar el subterfugio para conseguir lo que él quería. Y para más Inri, Iván, el tipo, evidentemente mintió en el currículum, le descubren, tú fíjate si era un genio el loco este, le descubren que mintió en el currículum, ya cuando llevaba tiempo en la empresa. Luego cierran los CEOs de la empresa, tiene una reunión con él y dicen, tío, hemos descubierto esto porque esta investigación nace a raíz de que él empezó a cometer unas irregularidades con algunos clientes, ya manipulando y engañando con algunos productos que vendía y tal. Le dijeron, tío, ¿qué pasa contigo? Y el tío, con sus huevazos, dice que que él era consciente, sí, que él mintió en el currículum, pero porque él sabía que era perfecto para el puesto y que era un medio la mentira para entrar en el puesto. Pero es que dicen que vale. ¿Se lo permiten? Sí. Y continúa un año más. Ostras. Y al cabo de un año, ya para el 80 y pico, el tío lo echan porque las estafas estas que empieza a hacer ya se van de madre. Claro, pero en ese momento Epstein ya no es una persona humilde y demás, sino que ya tiene una fortuna. Porque esos subterfugios, esas mentiras, ha empezado a hacer que ganase mucho dinero. Sí, pero esto le viene... ahí ya empieza a ganar mucho dinero, pero cuando ya le viene la pasta ya... No hipergansa, como viene a posteriori, sino ya gansa, es cuando más adelante, en el 87, después de haber estado en la otra empresa y tal, lo ficha Stephen Hoffenberg, ¿vale? Que es un tío que, para que me entendáis, el esquema Ponzi más grande de la historia lo montó este tío, ¿vale? ¿Qué pasa? Y aquí empiezan las cosas un poco, mucho más, se empiezan a enturbiar mucho más. Stephen Hoffenberg le otorga un salario de unos $25,000 mensuales a Jeffrey para que gestione todo el tema de el esquema Ponzi y tal.
y a la misma vez se empieza a sospechar de que Jeffrey, a través de otra persona que luego saldrá, se empieza a especular de que el tipo está trabajando para la Mossad. Vale. Porque desmantelan todo el esquema Ponzi entero y meten en la cárcel a Stephen. Uh-huh. En el bypass de todo esto, Jeffrey también monta sus empresas. Monta una Interactive Co., que era una empresa que se dedicaba a cobrar dineros de clientes estafados. De hecho, a modo anecdótico, uno de los clientes de Jeffrey Epstein fue Ana Obregón. Vaya, no sabía eso. Sí. Porque su padre, el padre de Ana Obregón, tuvo un pufo enorme con una empresa de inmuebles y tal, y ayudó a recuperar ese dinero. Ese dato que has dicho es importante, porque estás diciendo que Epstein llegó sus tentáculos a tantos sitios que hasta un personaje aquí famoso, que es Ana Obregón, aquí en España, llegó a tocar. Y eso es importante porque hay mucha polémica sobre los contactos que tuvo correspondiendo a, luego hablaremos, de la isla de Epstein, porque se ha utilizado como arma política unas fotografías que hay de Donald Trump con Epstein, que no se sabe muy bien si, como ha ocurrido con Ana Obregón, como has dicho, es uno de sus tentáculos que llega a todas las influencias o hubo algo más. Mira, aquí la movida empieza cuando en el tablero de juego entra una persona que se llamaba Leslie Wexner, ¿vale? Uh-huh. Leslie Wexner. Leslie Wexner es un tío me parece ultra mega millonario del estado de Texas, si no me equivoco, y era el dueño de Victoria's Secret. O sea, para que te hagas una idea, la magnitud del dinero que movía. Bueno, pues no se sabe cómo diantres Jeffrey pasa a ser usufructuar y a tener todo el poder para llevar toda la fortuna a su antojo del señor Leslie Wexner. No tiene sentido. ¿Cómo lo consigue? Es una locura. ¿Quién lo impulsó? Esa es la pregunta que se hace a todo el mundo. O sea, ¿cómo llega a Leslie? Leslie luego, más adelante, cuando ya hay todos los problemas de denuncias y tal, él dice que fue engañado por Epstein. Uh-huh. Que fue engañado, que le engañó, que le prometió unas inversiones increíbles y que por eso él le otorgó el poder a su fortuna y todo eso. Uh-huh. Yo ahí lo veo muy, muy turbio todo eso. Lo veo muy turbio porque a Leslie también se le condenó por cosas turbias, de lo que no se puede mencionar mucho, pero bueno. Y ahí es donde entra esa supuesta acusación o colaboración que tiene Jeffrey con la Mossad. Vale. Y es que Jeffrey estaba siendo utilizado por la Mossad, muy bien pagado, para detonar desde dentro a algún agente influyente, sobre todo eran judíos. ¿Y por qué la Mossad utilizaba a Jeffrey? Porque se supone que estos judíos, Leslie era judío, todos estos eran judíos, eran contrarios a la opinión del régimen israelí. Bueno, no es un régimen, pero para que me entiendas, que como que la Mossad movía hilos a través de Jeffrey porque era gente que era contraria a las ideas de Israel. Claro, pero ¿qué ganaba Jeffrey en ese caso? Porque si lo utilizaban, ¿qué es lo que ganaba? Claro, ¿la gran millonada que obtuvo claro. o la influencia después con mujeres? Hay dos factores. Jeffrey era un genio con las relaciones sociales. Y Jeffrey, en la Mossad se dio cuenta que el tipo podía acceder a quien quisiera del mundo. Entonces lo utilizaban, básicamente, te damos poder y a cambio tú te infiltras en todo lo que te digamos. Vale. Eso tiene mucho sentido. Puede ser la pieza clave. Porque si no, ¿cómo puede ser que un tipo pueda dominar cualquier persona y tenerlo todo a su alcance? Vale, pues aquí es donde entra en juego el señor Robert Maxwell. El señor Robert Maxwell, aparte de que era dueño del Daily Mirror y todos los periódicos más top de Inglaterra y de Estados Unidos, tenía una conexión directa, y esto es sabido y dicho, con la Mossad. Y Jeffrey se lleva muy bien con el señor Maxwell, que a su misma vez conoce ahí a su hija pequeña, que luego hablaremos más adelante, que es clave en todo este entramado, que es Ghislaine Maxwell. ¿Vale? El tema es que Robert Maxwell aparece muerto en extrañas circunstancias en
en España, en las Canarias, flotando. Y bueno, por supuesto, dicho por su hija, cree que la han asesinado. ¿Por qué? Porque tenía unas deudas colosales y tal. ¿Y por qué te saco a Robert Maxwell? Que no viene a cuento, pero sí viene a cuento. Porque se cree que fue la clave para que Jeffrey tuviera contacto con la Mossad. Como dato, el entierro de Robert Maxwell, él no era ni judío, era checo. Y el tío hizo fortuna en Inglaterra. Pero fíjate, tuvo un entierro por todo lo alto en Israel, Tel Aviv. Es todo tan raro, tío. Es muy raro. Es muy turbio, muy turbio. Claro, luego continuamos con la historia, pero yo quiero destacar una parte interesante sobre cómo al final obtiene influencia y contactos con presidentes de Estados Unidos y se hizo muy amiguito de Bill Clinton. De hecho, hay unas supuestas fotografías de Bill Clinton en un jet privado donde estaba el señor Epstein y donde hacía ciertas cosas con mujeres que quizás no tenían la edad propia. ¿Sabes cómo le llamaban a ese avión? ¿Cómo lo llamaban? El Lolita Express. El Lolita Express. Tú fíjate si estaban enfermos. Algo ocurrió con todo eso porque más adelante en la historia, y aún no hemos llegado, pero quiero adelantarlo, en la Casa Blanca hay cuadros de todos los presidentes de Estados Unidos, menos uno. Uno que tuvieron que retirar, el de Bill Clinton, porque cuando saltó a los medios de comunicación toda la podredumbre de Jeffrey Epstein y salpicó tanto al señor Clinton, supieron que tenían que recular y quitar todas la influencia o el poder en la Casa Blanca de Bill Clinton porque estaba manchado, estaba lleno hasta los dientes de todo eso. Es súper heavy, tío. Es súper heavy. Pero vamos a continuar con la historia porque has empezado desde los inicios y creo que lo estás narrando muy, muy bien para todos los espectadores. Quiero desgranarlo bien porque es súper interesante cómo escala todo, tío. Claro. Y aquí es donde entra, digamos, la reina, ¿no? La reina del escenario, del ajedrez, que es Ghislaine Maxwell. En los inicios ellos eran amigos, pero luego, en 1991, Ghislaine, tras el fallecimiento de su padre, se traslada a Estados Unidos. Allí inicia una relación con Jeffrey, con el bueno de Jeffrey. ¿Y qué pasa aquí? O sea, aquí empieza... Mira, me froto la cara porque es insano hablar de esto, tío. Claro, es muy loco, ¿vale? ¿Os suena Palm Beach, en Florida? Está South Palm Beach, que es una zona humilde, normal, y cuando cruzas el puente, es una distopía muy extraña, porque es un lugar... Palm Beach, hay muchos, no sé si era Hallados o quién estaba por ahí, no, eso era en Miami, ¿no? O Palm Beach, ¿no? Algo así, sí me suena. Bueno, pues es una zona brutal, el paraíso, ricos, bueno, chalets de mega lujo y tal. Y evidentemente Jeffrey tenía un montón ya de propiedades en ese momento. Pero su coto de caza se establece... no puedo asegurar que se iniciara, pero donde más daño hicieron fue en Palm Beach, en Florida. Y te voy a contar cómo empieza todo esto. Ghislaine Maxwell y Jeffrey se instalan en una mansión en Palm Beach. Y no sé cómo. Ghislaine, que era muy inteligente, pero extremadamente inteligente, ya te lo digo, y extremadamente manipuladora, se dio cuenta que en la zona de South Palm Beach había muchos institutos. Es que me cuesta hasta contarlo, ¿eh? Pues la tipa se establecía, hacía amistad o se acercaba a chicas jóvenes, pero no a chicas jóvenes cualquiera. No iba al instituto privado de no sé qué, donde había niñas con dinero, de familias adineradadas, no. Se daba vueltas con el coche y se fijaba en niñas que quizás vivían con su abuela porque no tenían recursos y sus padres tenían problemas de adicción. Se fijaba en ese perfil de niñas. Y hablo de niñas, estoy hablando de niñas, que quede claro la palabra, porque no
no eran niñas de 8 años, pero sí eran niñas de 14, 15, incluso de 12. Se acercaba allí a la puerta y les decía, oye, mira, como sé que tienes dificultades económicas, oye, si te voy a dar $300, si te subes a este coche conmigo o al taxi que te voy a mandar a la puerta de tu casa y vienes un ratito y le haces un masaje a un amigo mío que está allí en una mansión, en una casa. La cosa es que esto lo empezaron a hacer y se dieron cuenta que como eran ultramillonarios, le decían a las niñas, oye, si me traes a una amiga, como él ya sabía mucho de esquemas Ponzi, el cabrón, Claro. le decían a las otras niñas, si tú me traes a una amiga, cobras tú y tu amiga. Y era continuo. O sea, se hizo un esquema piramidal. Sí, pero como a la inversa, ¿no? Porque el que pagaba era él, no era al revés. Sí. Bueno, pero él obtenía... No, claro, obtenía Exacto. la perturbación absoluta. Claro. De hecho, bueno, hay testimonios. Hombre, sobre estos testimonios hay un documental que se hizo hace un par de años que está en Netflix, donde hablaban muchas de estas niñas. E incluso hablaba uno de los jardineros de la mansión que corroboraba exactamente todo lo que ahora se sabe. Y estas niñas, cuando se hicieron adultas, denunciaron al señor Epstein y recientemente estábamos hablándolo fuera de cámara, hace unos pocos meses, una de las máximas representantes de estos abusos ha muerto en extrañas circunstancias. Esta chica era Virginia Giuffre, algo así. Sí, murió con 41 años, tío. Súper joven. Pero después de una campaña de seguir y seguir recordando el caso, porque no quería, como es normal, que cayera en el olvido. Quería denunciar esto. Como dato, esta chica fue la que ha sido vista después de los documentos desclasificados con el príncipe Andrés. Abrazados, dándose besitos en la famosa isla. Cierto. Es muy turbio, es muy turbio. Pero siguiendo con la trama, ¿vale? Hay un momento de todo este entramado terrorífico. Porque esto también lo que hacía Ghislaine y Jeffrey, por supuesto, o sea, qué cabecilla era Jeffrey. No quiero quitarle culpa a Ghislaine, pero vamos. Pero en ese momento también, yo te pregunto, Xavi, ¿cómo es posible que se junten dos personas así? Porque es muy difícil. Son dos monstruos. Dos monstruos, pero que son genios del mal. ¿Cómo eligió a su pareja y que fuese igual que él? Es que no lo entiendo. ¿Cómo eso ocurre en la vida? Es que yo creo que son casos... O sea, a veces en el mundo pasan casualidades serendipias, ¿no? Casualidades imposibles. Pues yo creo que en este caso, por desgracia, se reunieron así. Pero totalmente. Todo esto fue escalando mucho más. De hecho, hubo dos hermanas, María Farmer y su hermana, bueno, es Farmer de apellido. Igual que a ellas, a más niñas, les decían, oye, escúchame, ¿tú qué quieres ser artista? ¿Tú haces cuadros? Venga, va. Si confías en mí, yo te llevo a estudiar el mejor arte del mundo, el mejor no sé qué, vas a vender los cuadros, te los voy a colocar en las mejores galerías del mundo. Y en cierto modo, en algunos casos era cierto, ayudó, pero porque para él no era nada, tío. Para él era, tú, chaval, pones aquí la galería estos cuadros porque lo digo yo. En fin, y lo conseguía, claro, se ganaba la confianza a través del material. Con las chicas, que solo eran niñas, de familias desestructuradas que tenían sueños. O sea, un auténtico monstruo. Todo se trunca, entre comillas, porque las cosas así, todo se trunca con una llamada. ¿Vale? Una llamada al 911, ¿es en Estados Unidos? Sí, creo que sí. Sí, porque no me lío con el Missing 411. Todo eso se trunca con una llamada al 911 de una mujer mayor, ahora no recuerdo su nombre, pero era la madrastra de una de las víctimas. Y dice, oye, no sé si tenéis información sobre esto, pero quiero denunciar algo. Y es que mi hijastra
le he descubierto, porque me di cuenta que tenía dinero y no entendía el por qué, tanto dinero, una niña, una adolescente, le ha hecho confesar, porque coño, al final te cabreas de qué pasa contigo. Además, ya notó que la niña estaba como triste, apagada, deprimida, porque imagínate. Normal. Y le empieza a contar pues lo que estaba pasando, básicamente. Que niñas, adolescentes de South Palm Beach iban a una mansión en Palm Beach a darle masajes a un hombre mayor, a hombres mayores. Y que a veces las subían en un avión, es rocambolesco. Las subían en un avión, se las llevaban a no sé dónde y luego las dejaban otra vez. Muy loco, muy loco. Claro, la policía que atiende a esta llamada le dice, oye, trae a una de esas niñas que venga a declarar, porque esto hay que iniciar una investigación, porque es la primera noticia que tenemos sobre esto. Claro. Ahí empieza a desmontarse toda la movida, ¿vale? Porque no eran masajes, era mucho más. Eran otras cosas. Se llamaba mucho más. Y no solo a Epstein, sino a varios de los amiguitos de Epstein, también hay que decirlo. Sí, claro. Pero es que tenía casa en Manhattan, en Nuevo México, en París. O sea, repetía la operación en donde quiera que... donde fuera, tío. Claro. Hay un vídeo de una declaración, es loquísima, tío, donde se escucha una grabación que dice literalmente que para el cumpleaños de Jeffrey, uno de sus amigos de estos magnates asquerosos sube en un avión a dos o tres niñas de 12 años, se las lleva a Nueva York como regalo para Jeffrey, para el cumpleaños de Jeffrey, hacen lo que tengan que hacer, las meten en un avión y las regresan a París. Como objetos. Asqueroso, tío. Asqueroso. Bueno, pues ahí, a través de esta denuncia, empieza la investigación contra Jeffrey Epstein. Se le empieza a acusar, se le empieza tal, pero empiezan a pasar cosas bastante horribles. Horribles en el aspecto de la burocracia. ¿Vale? Hay un... A ver, ¿cómo te lo explico? Cuando se inicia toda la denuncia y todo esto, no saben, porque se juntan varias personas para iniciar la denuncia, varias chicas y todo eso. Es que lo que pasa aquí es asqueroso, tío. Es asqueroso. Porque claro, la acusación particular, o sea, los abogados de las víctimas pedían la pena máxima, por supuesto, y tal. Pero Jeffrey mueve sus hilos. Claro. Y aquí entra en juego el fiscal. El fiscal se llamaba Alexander Acosta. Este tipo, en mitad de todo el entramado, en mitad de todo el caso y de todo el proceso judicial, se reúne una vez con todo el equipo de abogados de Jeffrey en sus oficinas. Un solo día. Y de la noche a la mañana consigue un trato con el fiscal que no te puedes llegar a imaginar. Si quieres, te lo cuento, claro, porque es claro, de locos. Claro. El trato es que desde ese mismo día hasta el infinito, nunca más se le podía investigar ni a él ni a todas las personas que formaban parte del entramado de todo el tema este. A cambio, Jeffrey se declararía culpable de, entre comillas, una especie de abuso, no de abuso, sino de contratación de prostitución, ni tan siquiera abuso. Por lo cual le cae X condena, que el primer año la pasa, ojo, la condena, O sea, si ya es aberrante el trato que consigue, que es inmunidad para siempre desde ese momento, pero para él y para todo el entramado, o sea, incluso para Ghislaine, para todos. ¿Y quién estaría en el entramado para conseguir eso? Ahí está. O sea, ¿cómo se pudo bajar los pantalones de esa manera el fiscal Acosta para aceptar ese trato? La teoría que yo he leído al respecto no es que comprasen a Acosta con dinero ni nada de eso. No, da más miedo, sí. Es que dentro del entramado ya no está solo Epstein, sino presidentes de los Estados Unidos, como el señor Clinton, gente muy top que dijo, esto lo vas a hacer sí o sí.
No por dinero, sino porque No. vamos a acabar con tu vida. No, se te acaba Y el chollo. Acosta tuvo que aceptar. No, tuve que salir de la reunión escaldado. Claro. Bueno. Claro, las víctimas dijeron, pero tío, si el fiscal tiene que trabajar para el pueblo, ¿esto qué es? Ujú. Bueno, también se hizo un pago a las víctimas y te explico la condena que tuvo el señorito, ¿eh? Vale. O sea, su condena, la primera era que en una cárcel, con la puerta abierta, de la cárcel, en la cárcel de Palm Beach, ¿vale? Podía estar... la condena se basaba en que él tenía el derecho de ir a trabajar cada día y que además tenía un día libre a la semana de libertad. Vaya. No, pero es que además, dentro de esos 6 días de condena, podía salir 12 horas cada día de la cárcel. ¿Pero eso qué es? Eso es un hotel. Eso no puede ser. Tenía tele, comida a la carta. El pavo era un máquina, ¿sabes? El pavo. Y de hecho hubo un detective, no me acuerdo el nombre, que empezó a hacerle fotos de, oye, tú no tendrías que estar en la cárcel y aquí y allá y en la mansión y no sé dónde. Madre mía. Y bueno, le tuvieron que decir al detective que se estuviera quietecito. Imagínate. Bueno, la cuestión es que pasa 13 meses allí, en esa cárcel, y luego arresto domiciliario en su mansión. Cuidado, arresto domiciliario. Hacía lo que le salía a los cojones. Y después de ese arresto domiciliario durante 2 años o así, que no cumplió nada, tenía que ir a firmar cada 90 días al juzgado. Es que encima no iba ni a firmar. Vaya. Y nadie... O sea, había gente que lo denunciaba y tal, y No. ni puto caso. Está claro que tenía algún trato con alguien superior en los gobiernos que se lo arregló todo. O eso, o detrás estaba la Mossad también, o incluso su propio don para traficar con las influencias. Fue una mezcla de todo. Creo yo. Pero ahora vamos a centrarnos un poco más en lo que realmente se hizo polémico, lo que explotó absolutamente todo. La isla de Jeffrey Epstein. Una isla donde tenemos personajes como Will Smith, por ejemplo, Stephen Hawking también. Tenemos a personajes de todo tipo, multimillonarios, personas muy famosas, Hollywood incluso, y la podredumbre que también hay ahí, que eso es para hablar de otro tema. Pero la isla, ¿qué pasó con esta isla? Porque cuando llegamos ahí, vemos que las niñas también estaban siendo llevadas allí con todas estas personas. Que también hay que destacar una cosa, no por aparecer en la isla quiere decir que estuvo con relaciones y abusos con niñas, porque también esas influencias, esos tentáculos, como hablábamos antes, han llegado a todos los sitios. Mira, la isla se llamaba Little Saint James, ¿vale? Estaba también conocida como Isla de las Niñas, tú imagínate. Es una isla privada de las Islas Vírgenes, es un territorio que está al norte de Puerto Rico, si no me equivoco. Y bueno, allí es una isla de unas 70 y pico hectáreas y tenía varios edificios, casas, piscinas, bueno, todo de lujo, ¿no? Había trabajadores, jardineros, bueno. ¿Qué pasa? Que ahí, como bien dices, era muy turbio porque se reportaron visitas de gente extremadamente conocida, influenciable, artistas, políticos. Hay imágenes de Bill Clinton, hay imágenes del príncipe, ¿cómo se llama el príncipe? Bueno, este que te he dicho antes. Andrés. Príncipe Andrés, perdón. De ahí sale la foto, es en plena isla. Lo terrorífico de esto es que se han reportado imágenes, testigos, víctimas de niñas de 12, 13, 14 años. Y fíjate, en el edificio central, o digamos como el chalet más grande, ahí es donde se hacían las reuniones más normales, digamos. Uh-huh. Los huéspedes, la gente que iba allí, hacía sus reuniones. Por supuesto, Donald Trump estuvo por allí. Estuvo gente, ya te lo he dicho. En esa casa, las niñas pululaban por allí
a modo de una especie de como de no asistentes exactamente, camareras, no sé, estaban por allí como un atrezzo, ¿no? Para esa gente. De hecho, uno de los testimonios, una de las testimonios, dijo que Michael Jackson jamás, nunca quiso acceder ni tan siquiera a tocarlas. O sea, que le dejó un buen lugar dentro de que... Sí. Y incluso de Donald Trump. Dijo que no, que le reía las gracietas, pero que no. La cuestión es que cuando esas ceremonias se dejaban de hacer, o no de hacer, sino que ya, pum, lights out, como se dice en inglés, iban a otras zonas de la mansión. No todos, los que se iban y ya. Pero ahí es cuando empezaba el problema y el terror para esas niñas. Porque las encerraban, las obligaban a hacer bacanales sexuales, no eran masajes ya, era algo terrible. Y todo eso, pues, se empezó a ir de las manos porque uno de los ingenieros de telecomunicación que le llevaba todo, es que, fíjate, Epstein tenía incluso una compañía, no era una compañía, era un sistema de telecomunicaciones privado, o sea, su teléfono no funcionaba por Movistar o por T-Mobile, como, ¿sabes? Era la suya propia. Sí. Su red de espionaje, realmente. Sí, y se comunicaba con la gente que venía a la isla a través de su red. Era privada, nadie tenía acceso a ella. Bueno, pues empezaron a interrogar, porque se siguió investigando, empezaron a interrogar a trabajadores y algunos, pues por desgracia se derrumbaban y decían algunas cosas. No todo, pero algunas cosas. De hecho, el ingeniero de telecomunicaciones, teniendo una conversación con el jardinero, le dijo, ¿usted traería a sus hijas, que sé que tienen 2 hijas, a esta isla? Y él decía, no. Imposible. Y al día siguiente dimitió. Hay un dato que no es ningún rumor, esto está corroborado. De hecho, vamos a poner imágenes de lo que voy a decir en pantalla, porque siempre se obvia o se deja de lado una parte más oscura aún, si cabe, que es la parte esotérica y simbólica. Porque allí en esa isla hay imágenes de una capilla que tiene iconografía sumeria. Es decir, el propio Epstein tenía un templito sumerio y se dice que dentro había un ascensor que bajaba varios metros hasta unas salas de los horrores. Esto, os digo que es totalmente cierto, esto es real, está en las imágenes, y la iconografía esotérica que hay detrás es importantísima, pero documentales, medios de comunicación, la nota de prensa, o lo desechan o no ven claro la existencia de simbología más allá de masónica. Esta casta de personas, esta élite mundial, está metida de lleno en logias de poder. ¿Cómo no iba a atraer maestros y líderes masones a la isla el señor Epstein? Claro que sí que los traía, porque él necesitaba esa influencia, necesitaba atraparlos. ¿Y cómo los atrapaba? Pues como hacía la CIA con operaciones del estilo Clímax de Medianoche, una operación que pretendía grabar teniendo relaciones a líderes o funcionarios o políticos importantes, manteniendo esas relaciones, tenían el vídeo y o hacía caso de lo que quería Jeffrey Epstein o publicaban esos vídeos. Pues así ese tráfico también existía en la isla. Pero quiero que la gente entienda que la parte esotérica simbólica existe y es muy oscura. No, es que ahora vamos al tema de los vídeos, porque eso se las trae. Tú fíjate si era pérfido el tío, era maquiavélico, que él en todas sus propiedades, absolutamente todas, tenía cámaras. Por todas las habitaciones. La privacidad era cero. Y además él tenía una sala en su mansión de Nueva York donde monitoreaba todo, como un chalao. Sí. Porque piensa que al ser mansiones grandes, él las cedía para eventos de celebridades. Hay un... ¿Quién fue? No, bueno, se hicieron fiestas de cumpleaños de varias celebridades y tal.
¿Qué hacía el tío? Cuando se cometían los actos con menores en esas propiedades, porque, repito, la red se extendió por todo el mundo, grababa a todas estas personas. Las grababa manteniendo relaciones sexuales con estas menores, con fecha, nombres y todo. Y lo guardaba. Claro, teniendo esa información, controlaba el mundo entero, tío. Y eso es importante, porque tú has oído hablar de aquello de la famosa lista de Epstein o el libro negro de Epstein. ¿Qué sentido tiene si hay grabaciones? Eso es más poderoso. Lo que pasa es que en esa famosa lista, a la opinión pública, si tú la publicas y es una fuente oficial que está diciendo esto es verdad, puedes destruir a líderes mundiales, puedes destruir a Trump si aparece su nombre. Por eso no aparece la lista verdadera en Internet. Se quiso desclasificar y murió gente. La Ghislaine Maxwell está entre medias de tener el poder de los nombres reales de esa lista. Y creo que puede ser ahora mismo la persona más peligrosa para los líderes mundiales, que por eso la tienen encerrada y en la cárcel ahora mismo. Está cumpliendo condena. Pero vamos por ese punto, Xavi. La lista. ¿Qué pasa con esa lista? Si hay grabaciones, como dices, ¿aquí están jugando todos al gato y al ratón o qué es lo que ocurre? Mira, fíjate, la lista... hay un punto de inflexión con esa lista. En 2024, a principios de 2024, la jueza que llevaba el caso decide desclasificar esta lista y sale a la luz. ¿Por qué hay tanto revuelo? ¿Por qué el propio presidente Trump se ha puesto bueno, no sé si nervioso, pero algo hay ahí, ¿vale? Sale a la luz y hay montones de nombres. Montones de nombres. Repetimos lo que tú has dicho antes. No quiere decir que porque tu nombre esté ahí hayas cometido eso. Lo que pasa es que hay algunos nombres, incluyendo al príncipe Andrés, que sí se sabe que están cogidos por los huevos, hablando mal, porque están ligados a todos los archivos que tiene él de grabaciones. Claro, claro. Al desclasificarse esto y al estar Ghislaine Maxwell en la cárcel, pues ha habido un revuelo. Pero ¿quién ha...? O sea, fíjate tú qué fumada tiene todo esto, ¿eh? ¿Quién ha sido percursor, entre comillas, para meter leña al fuego? A principios de la legislación, ¿quién era nuestro amado Tony Stark en la vida real, Elon Musk? Sí. Se llevaba muy bien con Donald Trump. Pero pasaron los meses y se han peleado. Se han enfadado mucho. Y él lanza un tuit muy polémico diciendo: ¿por qué hay 0 imputados, o sea, 0 implicados con el tema de la lista Epstein si hay tantos nombres? Y de ahí ya explotó totalmente. Porque Elon Musk, ¿por qué digo que lanzó fuego? Porque tiene que saber algo. Tiene que saber algo. Lo que pasa es que no sé por qué no acaba de lanzar la info. Eso es muy gordo. Porque a principio de año eran muy amiguitos, Donald Trump y Elon Musk, que querían hacer un imperio de la inteligencia artificial. Se consideraba en las sombras como el consejero de Trump, de Estado. Totalmente. Y un día, de repente, suelta unos tweets poniendo el nombre de Trump. Diciendo... No, etiquetado, arroba. Exacto. Sí. O sea, eso es muy fuerte decir al presidente de Estados Unidos que aparece en la lista. Y lo acusa directamente y se montó un revuelo que ahora mismo pues no sabemos el por qué. Pero es lo que dices tú. Algo sabe. Para cambiar y girar y darle la vuelta a todo correspondiendo a la amistad que tenía con Trump, algo debe saber. Lo que a mí siempre me despista Elon Musk. Esta persona es buena, es mala, va a sus intereses. A ver, aquí hay un punto, ¿vale? Y es que Donald Trump, como es tan conservador, por llamarlo de alguna manera, él quitó todas las ayudas family friendly estas, y eso además le jodió porque él vende coches eléctricos. Claro. Y ese fue uno de los puntos de sus discusiones. Al final siempre es la misma. Pero eso no quiere decir
que no haya un punto oscurantista en esto. Porque si de la noche a la mañana Elon Musk lanza ese tuit tan turbio... Hombre, lo tuvo que pensar mucho. No es decir, me ha quitado la financiación de coches, pues vamos a hacerle daño. No, por eso. Está luchando contra una de las personas más poderosas de la Tierra. Por decirla más, ¿eh? También me gustaría incidir en la muerte de Epstein. Claro. ¿Vale? Te quiero incidir en la muerte de Epstein porque no fue una muerte normal. No. Y además hay... Bueno, esto ya es más conspiranoico, que dicen que puede ser que esté por ahí... ¿Quién sabe? Lo que pasa es que la muerte, yo conozco todos los datos y es muy rara, pero coméntanos. Si quieres te la desgrano yo o sí, la sí, desgranamos entre los dos. Bueno, la cuestión es que él al final acaba en la cárcel, si no recuerdo mal, 2018, puede ser. Acaba en la cárcel en una penitenciaria de Nueva York, si no me equivoco. Y uno de los días que está en la cárcel, uno de los vigilantes le encuentra que está, bueno, herido, como si que se había intentado desvivir, ¿vale? Entonces deciden ponerle a un compañero de celda, para que me entendáis, él ya había perdido todo el poder. Él estaba en la cárcel y estaba como uno más. Ya estaba era un jodido. Juguete roto. Ahí ya se lo habían cascado. Entonces, dentro de las cárceles, a veces se pueden llegar a pactos y tal para reducir condena, y cogen a presos que más o menos no están pirados, sino gente pues que ha tenido X problemas, pero que son gente cuerda, y les dicen, oye, si pasas unos meses, un tiempo, con este preso, para evitar que se suicide, para que estés con él y tal, a modo de terapia, de compañía, pues te reducimos la condena. Y esto fue lo que le hicieron a Jeffrey. Le pusieron a un compañero durante un tiempo, y además, cada 30 minutos, un guardia pasaba a comprobar que todo estaba bien. ¿Vale? No se sabe muy bien por qué. Van pasando las semanas o los días y le vuelven a cambiar de celda y le vuelven a dejar solo. Fíjate, ¿por qué? Si se pone a esa persona para ayudarle a que no se desviva. Y casualmente, ya no hacía falta que pasaran cada 30 minutos, sino bueno, cada X tiempo. En la noche de su muerte, fíjate tú que los dos guardias hoy se quedaron dormidos. Sí. Hoy las dos cámaras del pasillo fallaron. Y hoy, cuando fueron allí, el señor Epstein ya estaba desvivido. Se había ahorcado. De hecho, lo trasladaron a un hospital de Nueva York para intentar reanimarlo y no lo consiguieron. Hay otro dato que suma más misterio a esto, y es que el centro penitenciario estaba especializado para desvivirse. Ostras, ¿ves? No lo sabía. Es decir, no había nada con lo que ahorcarse, no habían objetos punzantes, estaba todo estudiado para evitar el desvivirse. Pero es lo que ocurrió. Lo mancharon con una sábana, en teoría, roto con una sábana. Curioso. Curioso, falla todo eso, falla no sé qué, el cadáver lo menean para arriba y para abajo y ya, muerto, lo entierro. Es cierto que hay unas imágenes de cuando lo bajan, que lo están metiendo en un coche, en una furgoneta. Sí, me suena. Y sí que es verdad que los rasgos faciales no encajan del todo con Jeffrey. Y ahí empezó las teorías de que quizás fue todo un teatro y él está en otro sitio. Ahí es donde empezó todo eso, pero quién sabe. Viniendo de un tipo, de un perfil como el de Jeffrey y rozando la psicopatía, porque hay que entender una cosa, el tipo era muy maquiavélico. El tipo nunca agredió, ni pegó, sino que no hablo de agredir, por supuesto que agredió sexualmente. Me refiero que era un maltrato mental. Engañaba de una manera mental. Era extremadamente manipulador. Que no te extrañe que no le importe un bledo que Ghislaine se esté comiendo toda la cárcel. Y si conspirativamente suponemos que dijeron, no, se ha muerto. Cogemos a un tío de la morgue con una peluca con canas y decimos que ha sido él. Y a este nos lo llevamos por ahí. Yo no descarto que esté vivo. Es que a mí me huele más eso. Yo, de verdad, viniendo, mira, la isla famosa de Elvis y todas estas movidas, sí que me parece una poco más fantasía. Pero viniendo de Jeffrey Epstein. Este hombre, si hubiese sido, bueno,
yo creo que hubiese hecho una estrategia de si muero, se va a liberar todos estos vídeos y toda esta información. O sea, tiene un poder. Totalmente. Lo mejor es borrón y cuenta nueva que le habrán hecho las élites y olvídate de salir en los medios. Porque si no, eso es lo que a mí me a lo parece. mejor le han metido una mansión por ahí en un país del sudeste asiático que nadie lo conoce ni Cristo y listo. Bueno, suposiciones. La cuestión de todo esto es que yo creo que a día de hoy, no puedo ser firme con esto, pero yo creo que el entramado del tema de menores aún continúa. Hombre, claro, antes cuando he mencionado Hollywood, es que por ahí llegan los tentáculos y encuentras otros monstruos. No, claro. Lo Porque que hemos mencionado de Podesta, Pizzagate, bueno. Cierto, vamos a hablar un poco de Podesta porque está muy relacionado. Yo creo que no podemos tratar el caso Epstein sin mencionarlo, ya que él también está metido en todo esto. Mira, yo a pesar de haberlo vivido en directo cuando Wikileaks desclasificó los mails, yo estaba allí, yo trabajaba de seguridad, por favor, no penséis que yo era James Bond ni nada de eso, pero te enterabas, porque coño, hablabas con el staff o tal, al final pasabas muchas horas allí y entablabas, entre comillas, cierta amistad. Y cuando se desclasificaron los mails de John Podesta, pues hubo como una mini celebración ahí entre todos y tal. No disimulaban mucho, también te lo digo. La cuestión, John Podesta era el CEO, digamos, el cabecilla de la Fundación Clinton. Ojo con esto. ¿Qué pasa dentro de la Fundación Clinton? Se subdividía con otras fundaciones y tal. Esto a modo anecdótico para que veáis qué terrible es el entramado con los menores. Y ya no solo... O sea, todo lo que estaba a través de John Podesta, que es lo que te contaba antes, y te lo quiero comentar porque es horrible. Había una mujer, es que ahora no recuerdo el nombre, me da rabia, pero luego si quieres lo buscamos, para que pongas una imagen de ella o tal, que llevaba una asociación para ayudar a las víctimas de niños desaparecidos. Claro, la galería era maravilloso, ¿no? Tenían incluso implantado una especie de software de detección de los niños que estaban geolocalizados y tal. Había gente que quería entrar en la asociación y tal. Y dices, joder, qué causa tan noble, ¿no? Uh-huh. Esto es otra fundación raíz de la Fundación Clinton. Pues esta señora, una tal Sonia no sé qué, se descubrió que formaba parte de una red de tráfico de niños en Haití. Madre mía. Madre mía. O sea, la que se supone que está protegiendo a esos niños. Claro, es que así se cubren. Y no solo se cubren, ya se hacen su propia red, porque se meten de lleno en todo esto. Es terrorífico. Pero tú fíjate, Bill Clinton está metido de lleno. Los Clinton en general. Sí. Pero ¿por qué también otros presidentes como, por ejemplo, Joe Biden, su hijo Hunter Biden, tiene una polémica de abusos a menores que aparecen en vídeos en un ordenador portátil que dejó en una tienda? ¿Qué sentido? Qué casualidad, ¿no? Porque es muy poco probable que todos los presidentes estén metidos de lleno en estas tramas, a no ser que quizás todos forman parte de una especie de superorganización de tráfico, de corrupción extrema, que es lo que yo creo. Pero fíjate, hasta el hijo de Joe Biden está metido. Hunter Biden tuvo no sé qué movidas también en Ucrania. ¿Mm? En Ucrania se sabe muy bien que hay una barbaridad de tráfico de menores, pero es terrorífico. O sea, mercadeo absoluto. Y más con la miseria que hay ahora con la guerra y tal. Tú imagínate cuántos niños necesitaban. Familias. Es algo turbio, es algo terrorífico y desgraciadamente, te lo digo y me sabe muy mal decirlo, esto no va a tener nunca solución. Yo creo que la mente humana, cuando alcanza tanto poder, se perturba, se degrada tanto, sí, que hay algunos perfiles que se haya, y como está muy, muy, muy mal visto, pues con poder se generan estos entramados. No sé. Yo vi un patrón y es el siguiente. Muchas personas, cuando tienen muchísimo dinero y pueden comprarlo todo, se rinden a sus placeres.
pero después de los placeres se sienten vacíos. ¿Y qué es lo que hacen? Buscan el sentimiento más ancestral y primitivo que hay, que es el grupo, el sentimiento de manada, el sentimiento de elitista. Elitista, muy bien. O sea, buscan sentirse superiores y mejores que los que ya tienen dinero. Superior. Y ahí es donde se meten de lleno en logias, porque allí hay ciertos códigos y quien sepa guiarse y pasar esos códigos ya son maestros 32, 33, más allá. Sí. Con esto quiero decir, cuando ya es un sentimiento emanado de grupo, elitista, cuando lo tienes todo y caes en el esoterismo y en el simbolismo más ancestral de ellos, que ellos inventan y con el tiempo pues mantienen, pues caen en ser invulnerables ante la ley, estar por encima de la ley, Bueno, de hecho, ser lo una consiguieron. idea de Dios. Wow, sí. Como enviados de Dios, algo así, ¿no? No, creerse Dios, porque son, Sí. se creen intocables y por eso hacen estas cosas. Sí, claro. Yo creo que ya es un tema de límite mental. Como lo material lo tienen todo, es como que la mente va a más. No hay límite. Entonces, ¿cómo rompemos esos límites? Jugando a ser Dios. Es que no veo otra, tío. No veo otra. De hecho, el sentimiento de... Cuando Jeffrey estaba en Palm Beach, él se lo decía a sus allegados, que le gustaba estar en Palm Beach porque sentía ese sentimiento elitista. Porque había un grupo muy cerrado de gente con mucho dinero que estaban allí y era todo muy privado, muy exclusivo, ¿sabes? Bueno, es su motor, ¿no? Desde el principio de los tiempos, cuando empezó a mentir para codearse con los demás arriba. O sea, lo que quería en la vida era ser el número uno y superar a todos los demás. Pues Xavi, yo creo que hemos hecho un repaso muy interesante, lo has hecho perfecto, porque hay muchas personas que aún no saben lo del caso Epstein, ni tampoco sabemos nosotros lo que hay detrás y nadie lo sabrá, solo ellos, pero yo creo que lo has hecho de una forma muy buena para que la gente pues siga indagando y sepa que estamos gobernados por verdaderos monstruos. Así que te doy las gracias, Xavi, por haber expuesto este caso de esta forma. Nada, hombre, gracias a ti, Iván. Y nada, que para que veáis cómo el humilde hijo de un jardinero puede llegar a ser dueño de medio mundo. A veces la mente humana, un hombre con fe mueve montañas y a veces esa fe puede ser una fe terrorífica. Para lo malo en este ejemplo, pero también para lo bueno. Sí, o sea, sí, la por fe supuesto. puede llevarnos a cualquier cosa. Sí. Antes de acabar, quiero que os quedéis en este vídeo porque se va a redireccionar a una segunda parte, pero que vamos a tratar temáticas relacionadas con bases subterráneas, Área 51, Área S4, base de Dulce. Si te quedas, mientras estás viendo este vídeo, te va a redireccionar y vamos a estar otra horita hablando en el canal de Xavi, ¿verdad? Ahí, le vamos a dar caña a esos misterios, ¿no? La base de Dulce y todas estas cosas que tanto os gustan. Así que tirar para allá. Muy bien, no tenéis que hacer nada, ahora mismo se acciona. Así que muchas gracias, Xavi, nuevamente y nos veremos en otro programa. Hasta la próxima.